Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Acosta, yo trabajo con Intrans en Colombia. El objetivo de esta charla es tratar de abordar un tema que es un poco complejo de una forma lo más práctica y sencilla posible. Listo, entonces vamos a tratar distorsión armónica y tecnologías de mitigación y aplicaciones. ¿Listo? Ese es el objetivo de la charla de hoy. Como siempre, lo primero pues que siempre nosotros tratamos son las perturbaciones de la calidad de energía eléctrica. Distorsión armónica, que la pongo de primeras por una razón. Normalmente, por lo menos en Colombia, no sé si en sus territorios sucederá lo mismo, pero generalmente es la perturbación que la gente más tiene en mente. No necesariamente es la que más sepan, pero es la que el nombre está más metido o con mayor recordación en sus mentes. Entonces, generalmente siempre dicen que tengo problemas de distorsión armónica, así no sea el problema. ¿Listo? Factor de potencia, de desbalances en la carga de corriente, variaciones del voltaje continuo de operación, sag-swells, oscilaciones y resonancias, ruido eléctrico y transitorios de sobrevoltaje. Importante recordar el tema del ruido eléctrico. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque más adelante en el desarrollo de la charla va a traer a colación que el ruido eléctrico, cuando hablamos de distorsión armónica, también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente son alteraciones de altas frecuencias que hacen una perturbación en nuestra forma de onda, generalmente producidas por señales de radiofrecuencia y equipos de electrónica de potencia. Variaciones en voltaje continuo de operación, que ya lo sabemos, sag-swells, en otros lados tienen otros nombres, dips, huecos, bueno, de cualquiera de los términos con que en cada uno de sus territorios le digan, ¿sí? Transitorios de sobretensión. Y la que vamos a ver el día de hoy, o vamos a ampliar, distorsión armónica. Ahora, partiendo de lo básico, la distorsión armónica, pues es, como su nombre lo dice, un cambio en la señal o en la forma de onda, tanto del voltaje como de la corriente. ¿Quién la produce? Todas las cargas que sean no lineales, que típicamente son equipos con algún tipo de electrónica de potencia. UPS, computadores, o los frentes de los computadores, variadores de velocidad, servodrives, equipos de soldadura, pero aquí hay algo que es importante definir. ¿Cuál es la diferencia entre una carga lineal y una carga no lineal? Porque, por ejemplo, las cargas lineales pueden ser resistencias, condensadores y las cargas inductivas como motores, transformadores, que básicamente, ¿cuáles son sus características? Que la forma de onda en corriente tiene la misma forma de onda que la del voltaje. Entonces, poniendo un ejemplo, si tenemos una onda, las cargas lineales, entonces tenemos una forma de onda en voltaje senoidal, la forma de onda en corriente va a ser también senoidal, sin importar si está en fase o está desplazada, ya sea adelantada o atrasada de acuerdo al tipo de carga, pero su forma de onda es igual, si es senoidal con su misma forma de onda y frecuencia en ambos puntos. Con las cargas no lineales, ¿qué va a haber? Va a haber que, por ejemplo, hay una forma de onda senoidal y al otro lado es una onda, pero es diferente. En este caso, pues, supongamos que en este caso sería esta es la corriente. Entonces, ¿qué sucede? Que la forma de onda al lado derecho no es igual que la del lado izquierdo. En esos casos, las cargas se consideran como cargas no lineales. ¿Listo? Vamos a partir de ese punto. Bueno, teniendo esto en cuenta, cuando hablamos de distorsión armónica, siempre hablamos de un tal Joseph Baptiste Fourier, ¿sí? Que él dijo básicamente o desarrolló una fórmula matemática
o propuso un teorema que dice que toda forma de onda periódica no senoidal puede ser representada como la suma infinita de ondas senoidales cuyas frecuencias sean enteros múltiples de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Matemáticamente hablando, la sumatoria, el modelo matemático de cualquier onda periódica que no sea senoidal se puede representar o modelar a través de una suma infinita de ondas senoidales y cosenoidales múltiplos en frecuencia de la señal fundamental. Poniendo el tema más práctico, básicamente, lo que dice Fourier es que si yo tengo una onda aquí y la quiero estudiar, entonces puedo hacer una descomposición de estas ondas de tal forma que al sumar unas múltiplos de estas ondas, cuando yo las sumo, me va a dar como resultado la que esté estudiando, ¿sí? Si la vemos en el dominio del tiempo, como está aquí, pues es algo muy complicado, muy difícil de entender. Se tornó a el dominio de la frecuencia. Con el dominio de la frecuencia es más sencillo de poder estudiar y comprender estos fenómenos que acabamos de ver. Entonces aquí es de donde sale todo el histograma de distorsión armónica que típicamente es el que vemos en los equipos de análisis de calidad de potencia y con el cual trabajamos en el día a día. De ahí salen estas barritas y eso representa que cada una de estas barritas representa las magnitudes y la frecuencia de esas ondas que al sumarlas todas nos da como resultado esa forma de onda que nosotros estamos estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, entrando un poquito en materia de la distorsión armónica como tal, y yéndonos al lado práctico de la industria, nosotros tenemos, bueno, esto es en general las diferentes armónicas. Como vimos, las armónicas son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, nosotros en nuestros países podemos tener o 50 Hz, en el caso de los del Cono Sur, o 60 Hz para nosotros los del lado norte y más americanizados. Entonces, son múltiplos enteros, 50 Hz en esta, pongámoslo. En la segunda sería 100, tercera 150, cuarta 200. ¿Listo? Entonces, si tenemos presencia de la segunda armónica, tendríamos como resultado, al sumar esta forma de onda con esta, el resultado nos daría la que está aquí en rojo. ¿Listo? Cuando tenemos la presencia solamente de la tercera armónica, entonces sumamos la fundamental con la forma de onda de la tercera armónica y nos da como resultado esta que vemos aquí. De hecho, aquí podemos ver el espectro de la línea punteada que está como morada, es la onda senoidal pura, y la línea punteada azul representa la armónica tercera, que al sumarse da este tipo de forma de onda. ¿Listo? Ahora, en vida práctica, normalmente nosotros dentro de la industria tenemos generalmente solamente armónicas de tipo impar. ¿Listo? Las pares puede que hayan, pero son casos muy contados y por aplicaciones muy específicas. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se trabajan son la electrónica con puentes rectificadores, ya sea puros o controlados o semicontrolados, que en este caso es un puente rectificador trifásico de 6 pulsos. ¿Dónde vemos los 6 pulsos? Aquí en estos, cada uno de estos diodos representa un pulso de rectificación en una parte de la onda. Entonces, vemos aquí cada uno de ellos la actuación de la rectificación de la onda y la forma de onda de línea de cada una de las 3 líneas, en este caso representadas. ¿Listo? Viéndolo desde un punto de vista más práctico, podemos ver aquí ya claramente la diferenciación que es una carga no lineal, al ver que la forma de onda en voltaje es una forma de onda senoidal
y la forma de onda en corriente ya no es senoidal pura. De hecho, se aleja mucho de la onda senoidal. Pues aquí tenemos un grado de distorsión armónica en corriente severa. ¿Listo? Pero bueno, eso es como tal un concepto muy general de lo que es distorsión armónica. Pero lo que realmente nos interesa es qué efectos o qué es lo que produce esa distorsión armónica en todos los equipos eléctricos y electrónicos de una instalación. Entonces hay varios. El aumento en las pérdidas por el efecto Joule, que básicamente son una amplificación de las pérdidas por temperatura. Los calentamientos o exceso de temperatura de conductores, generadores, transformadores, vibraciones, motores y generadores, falla en bancos de condensadores, falla en transformadores. Aquí es muy importante con respecto del efecto Joule, y es que en el caso del aislamiento de los conductores, cuando se incrementa en 10 grados Celsius la temperatura del aislante de un conductor, se reduce el tiempo de vida útil al 50%. ¿Listo? Entonces, eso es un tema supremamente importante. Ahora bien, cuando eso pasa, cuando hay, por ejemplo, un efecto de aumento de temperatura en un transformador, también disminuye el tiempo de vida útil. Normalmente los transformadores son un poco más robustos, pero puede ser del 10 al 30% de disminución del tiempo de vida útil en los transformadores. Importante también decir, muchos transformadores, sobre todo los que son refrigerados por aceite, tienen un efecto que son las descargas parciales a causa, en muchas ocasiones, a la distorsión armónica de la red. Tenemos que tener en cuenta que los armónicos, cuando no hay ningún método de mitigación, los armónicos van a llegar y muchos de ellos se van a cancelar en el núcleo del transformador. Por tanto, va a haber un exceso de calentamiento en el transformador, e incluso dependiendo del nivel de carga del transformador puede llegar a haber una saturación del núcleo, y por tanto va a perder eficiencia y va a disminuir su capacidad en kVA del mismo transformador, al disminuir pues el tema de flujo magnético. Supremamente importante esto. Tal vez en ocasiones no se tiene en cuenta, pero en realidad cuando falla un motor, cuando falla un variador de velocidad, se detiene una parte de un proceso o incluso una línea de producción. Cuando falla un transformador, puede incluso detener toda una planta si ese transformador es el único de esa planta de producción. Entonces, cuando estamos hablando de transformadores, si bien es cierto, son elementos que son muy robustos, que en general son muy duraderos, también es cierto que normalmente cuando se implementaron las subestaciones en las industrias, se implementaron tiempo atrás, 15, 20 años atrás, cuando no se tenía en cuenta la cantidad de cargas no lineales en los procesos. A medida que ha venido desarrollándose y automatizándose los procesos, entonces se han incrementado el uso de todos los dispositivos de control de motores, control de temperaturas que están a base de electrónica de potencia, porque se han vuelto, pues, primero más económicos, segundo más confiables, tercero han aumentado la productividad de las líneas de producción, pero no se tiene en muchas ocasiones en cuenta eso. Continuando con el tema de los efectos de la distorsión armónica, uno de los efectos también que tal vez es de los más notorios es los problemas con los bancos de condensadores. Curiosamente es de los más notorios, pero que no se correlacionan en el día a día en las industrias. Entonces tenemos daños recurrentes de condensadores e incluso botellas capacitivas estalladas, y no se sabe el por qué, pero sencillamente
ya lo tienen como un denominador cambiar los bancos de condensadores a menudo. Y es debido a las resonancias, ¿sí? Matemáticamente hablando, la impedancia de un condensador es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a 60 o 50 Hz él está funcionando para lo que debe ser, que es la corrección del factor de potencia. Sin embargo, cuando empiezan a haber corrientes armónicas o distorsión armónica, la impedancia de ellos a mayores frecuencias, recordemos que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, básicamente se amplifican en, en frecuencia. Entonces estos condensadores empiezan a bajar su impedancia y crean en el punto de resonancias donde tienen la menor impedancia y generan unas corrientes muy grandes, tan grandes que pueden incluso generar explosiones y en ocasiones hasta incendios del el banco de condensadores. El punto de resonancia máximo, la impedancia del condensador va a hacer que se genere un pico de corriente hacia él muy grande, ¿sí? Correcto. Pero cuando se genera un circuito tanque, por los fenómenos eléctricos naturales de cada planta, puede que no esté, llega a un punto donde no está en su punto de resonancia máximo, pero genera un circuito tanque y lo que puede llegar a hacer es que puede afectar a ambos puntos, tanto el que está generando la corriente armónica como el condensador, y pueden llegar a generar ahí como, a ver, un efecto capacitivo como un estanque. Entonces él magnifica no solamente las armónicas, sino que puede magnificar también algunos efectos de corrientes que pueden ir direccionalmente entre ellos dos, ¿sí? Entre ese circuito, porque la impedancia se acopla. Entonces, al acoplarse la impedancia, genera unas corrientes muy grandes. Y por ahí puede incluso afectar los equipos de electrónica de potencia. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros damos cuando hay, por ejemplo, paradas de planta para mantenimiento, es que cuando vayan a iniciar o energizar nuevamente sus sistemas eléctricos, recomendamos que energicen todo con los bancos de condensadores apagados. ¿Por qué? Porque el condensador en ese instante, en el tiempo cero de energización, genera también por el comportamiento propio de él una corriente muy elevada en la conexión, ¿sí? Y no es lo mismo tener los equipos en la etapa de energización, en que los variadores de velocidad también cuando están energizándose, tienen todos ellos condensadores, que tengamos 20 o 30 o 40 equipos a la vez con picos de corrientes instantáneos, y que pueden entrar en resonancia con los bancos de condensadores, sobre todo con los pasos fijos. De hecho, hoy en día, la recomendación por ese mismo efecto de las cargas no lineales y electrónica de potencia, es tratar en lo posible de no tener pasos fijos. Sabemos que la principal motivación del paso fijo pues es atender digamos, la potencia reactiva natural del transformador en vacío. Pero de ahí en más es preferible hacer la compensación dinámica que tener el paso fijo, a no ser que tengan mucho tiempo al mes con carga muy baja con el transformador en vacío. De ahí en más es preferible hacer la compensación dinámica. Es por eso, por el tiempo de energización, por ese instante de energización, que no solamente produce transitorios de tensión, sino unos picos de corriente muy, muy elevados. También hay que anotar que cuando hay elevaciones, cuando hay una elevación del 10% en el voltaje nominal de un condensador,
su tiempo de vida útil también se reduce a la mitad. El tiempo de vida útil del condensador. ¿Listo? Uno de los efectos, y específicamente sobre todo la distorsión armónica en tensión en voltaje, es que puede llegar a producir también afectaciones en los motores eléctricos. ¿Por qué? Porque al igual que las fases de la red eléctrica que tienen una secuencia de fase, y que esta secuencia de fase nos determina el sentido de giro de un motor, las armónicas tienen una secuencia de fase también. En este caso, estas tres de aquí representan la tercera armónica, que como lo ven no tienen un desfase porque son producidas por cargas justamente monofásicas. ¿Listo? Pero cuando vemos la quinta, que es esta, y la séptima armónica, vemos que ellos tienen una secuencia de fase. ¿Qué sucede? Que la quinta armónica tiene una secuencia negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conectara un motor a esta quinta armónica, el motor me giraría en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Lo que pasa es que en la vida práctica nosotros no vamos a tener en tiempos diferentes estas dos ondas, sino que todas van en el mismo instante de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una parte de la onda principal me está diciendo el motor gíreme en sentido horario, otra parte de la onda me está diciendo el motor gíreme en sentido antihorario, y así sucesivamente se van alternando las armónicas. Entonces, ¿eso qué produce? Produce en el flujo magnético del motor que se produzca, primero, pérdidas, segundo, calentamiento, y tercero, una degradación del aislamiento del motor internamente, y incluso a llegar al punto de falla. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Dicho también esto, en cuanto a distorsión armónica, la que más afecta los equipos electrónicos es la distorsión armónica en tensión, en voltaje. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la mayoría de equipos electrónicos, sobre todo de electrónica de potencia, tienen dentro de sus componentes circuitos de vigilantes de cruce por cero, de seguimiento de onda, para el funcionamiento, por ejemplo, del control de disparo de los tiristores, para el control de disparo de los IGBTs, para la misma control de disparo de las fuentes switchadas. Normalmente se tienen ese tipo de tecnología de seguimientos de onda. ¿Listo? Entrando ahora sí al tema normativo, la norma comúnmente más aceptada a nivel América y la más estricta a nivel mundial en cuanto a distorsión armónica es la IEEE 519. En esta ocasión estamos viendo la IEEE 519 en la versión 2014, que nos indica los niveles admisibles de distorsión armónica. En este caso es la de voltaje, donde se tienen tres panoramas diferentes. Uno son las aplicaciones especiales, dos, los sistemas generales, y tres, los sistemas dedicados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Los sistemas especiales o las aplicaciones especiales son aquellas que están dirigidas a todo el tema médico, hospitales, clínicas, laboratorios médicos y aeropuertos. Entonces, en un aeropuerto, el THD en voltaje no debe superar el 3%. En una clínica, el THD en voltaje no debe superar el 3%. Dicho esto, ¿por qué? Porque los equipos más críticos o más sensibles en cuanto a la calidad de energía eléctrica son justamente los equipos biomédicos y los de control aeronáutico. En sistemas generales, que es la mayoría de las industrias y comercios, tenemos que el límite permitido de THD en voltaje es del 5%. ¿Cuáles son los sistemas dedicados? Los sistemas dedicados son aquellos en donde el transformador está dedicado a cargas
tipo variadores de velocidad. Los ejemplos más claros son los equipos de petroleros y mineros, donde hay un transformador para un variador de velocidad de una bomba electrosumergible, por ejemplo, que puede tener una capacidad de 1200 caballos. Lo mismo en la minería, sobre todo de gran escala. Es un transformador dedicado para mover un motor que tiene un variador de velocidad asociado. Entonces es dedicado solamente para eso. Entonces cuando es dedicado para ese solo equipo, pues la distorsión de voltaje es tolerable hasta el 10%. El cálculo, pues, o la definición de los límites de distorsión en voltaje, como lo ven, pues realmente es muy sencillo de determinar. Hay 3 panoramas y nos ubicamos en cualquiera de los 3 y ahí tenemos los límites. Cuando hablamos de la distorsión armónica en corriente, ya el tema no es tan sencillo. Entonces, esta tabla que está aquí, de la IEEE 519, corresponde a los límites de distorsión armónica en redes eléctricas que están desde los 120 hasta los 69 kilovolts de alimentación. ¿Listo? O sea, prácticamente todo lo que es baja y media tensión. Dependiendo pues de cada uno de los países de ustedes, cómo determinen cuál es el límite de media y alta tensión. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en los estudios de calidad de energía eléctrica, y esto considero yo desde mi punto de vista muy personal, es un error que comúnmente uno lo ve, y es que toda la mayoría de la gente trabaja en la distorsión armónica en porcentaje, y en porcentaje de lo que le arroje el analizador de red. Desafortunadamente, la norma es suficientemente clara para decirnos que uno debe evaluar basado en criterios que es la corriente de cortocircuito y la corriente de carga. Se genera un factor que es corriente de cortocircuito sobre o barra corriente de carga. La corriente de cortocircuito es la corriente de cortocircuito del punto común de acople o la corriente de cortocircuito del transformador. Lo que nos dicen es que debería ser la más baja. De las dos, la que sea más baja. ¿Por qué? Pues porque va a ser el punto más sensible. Sobre la corriente de carga de demanda, que debe ser, y la norma dice que debería ser medida durante un año y promediando los picos máximos de carga, para de esa forma promediar. ¿Sí? También la norma nos indica que si no se tiene esa medición, que se puede tomar el tiempo de medición que se haya determinado, que normalmente es 7 u 8 días, y promediar esas corrientes de carga máximo, para de esa forma, basado en ese criterio, en ese corriente de carga máximo, ahí sí, de ese punto sacar el promedio. O sea, con respecto a la corriente de carga, la IL, se toma los porcentajes, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque resulta que ponemos un analizador de red y vemos con preocupación que hay momentos durante esa medición que nos dio porcentajes de distorsión del 60, del 70, del 90, y a veces incluso hasta el 100 y pico % de distorsión. Pero ¿cómo puede ser? Resulta que justamente ese día, a esa hora, se detuvieron las máquinas y entonces quedó por ahí algunas armónicas de muy bajo impacto, puede ser 1 amperio, pero que en porcentaje a la corriente de consumo pues va a ser muy alta. Normalmente los analizadores que toman como referencia, toman la corriente instantánea, ¿sí? Y basada en esa corriente instantánea saca el porcentaje de las armónicas. Entonces, por ejemplo, si la corriente instantánea fundamental la tenemos en 100 amperios y la corriente de la quinta armónica la tenemos en 30 amperios, entonces va a ser que la quinta armónica está al 30%. Solo tenemos esa, entonces la sumatoria de todas las armónicas, el THD es del 30%. ¿Listo? Pero podemos tener el mismo 30% con un porcentaje de carga más bajo. Me explico. Tenemos
10 amperios, la quinta armónica está en 3 amperios. Sigue siendo el mismo 30%. La pregunta es, ¿impactará de la misma forma el 30% de 100 amperios contra el 30% de 10 amperios? Por supuesto que no va a ser el mismo impacto, teniendo en cuenta que es la misma red. ¿Listo? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se generó esta tabla. Entonces, la corriente de cortocircuito normalmente se tiene, o si no, se calcula pues basado en la que tenga el transformador. A veces la tienen específica, o mínimo el transformador debe tener el porcentaje de resistencia, y basado en ese porcentaje de resistencia se saca la corriente de cortocircuito. Y la corriente de carga, como les decía, la IL, pues se puede determinar basado en una medición concienzuda durante un año que nadie lo ha tenido hasta el momento, o en el periodo de medición de calidad de potencia se debe sacar el promedio de los máximos. ¿Listo? En ocasiones hay algunas empresas que lo toman como la corriente nominal del transformador. Bueno, dicho esto, si sacamos, bueno, otro error común, vamos a ver si lo ponemos en contexto. Un error muy común es el siguiente. Supongamos, tenemos la corriente de cortocircuito que sea, no sé, 20 kiloamperios. Listo. Y la corriente de carga, vamos a ponerla como, no sé, pongámosle un dato, 1200 amperios. Entonces, la fórmula nos dice que debemos dividir esta por esta. O sea, el cociente de esta sobre esta. ¿Qué sucede a menudo? Que hacen la división así tal cual como yo la tengo. Entonces, dividen 20 en 1200. Entonces, nosotros por ingeniería sabemos que no podemos dividir o hacer un cociente con unidades diferentes. Si aquí son kiloamperios, aquí deben ser kiloamperios. Si aquí son amperios, aquí deben ser amperios. ¿Sí? Este es un error que uno no cree que pase con ingenieros de tantos años de experiencia, pero ¿qué sucede? Que normalmente no anotamos las unidades. Como no anotamos las unidades, no nos damos cuenta que estamos haciendo un cociente de unidades diferentes. Entonces aquí el correspondiente es poner 20.000 dividido en 1200. Ahí sí nos daría el factor adecuado. Si no lo hacemos adecuadamente, puede que tengamos un marco de referencia por acá y realmente lo estemos evaluando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente entre menos robusto sea el sistema eléctrico, más sensible es. Por tanto, el límite de TDD va a ser menor, ¿sí? Hagamos el ejercicio. ¿Cuánto es 20.000 dividido en 1200? Entonces, fíjense que en 16.66 estamos menor a 20. Estamos acá en este margen. Correcto. ¿Cierto? Cambiémoslo. Pongámoslo en 60 kiloamperios dividido 1200. O sea, es un sistema robusto. Tenemos de 60 kiloamperios. Acá, 60 kiloamperios dividido 1200. 50. Eso a mí me da 50, ¿cierto? Entonces dice que de 50 a 100 estamos en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros hacemos la misma operación de 60 kiloamperios dividido en 1200? Me da 0.05. O sea, si nosotros no hacemos el trabajo de las unidades adecuadamente, un sistema eléctrico que es robusto y que puede llegar a estar en el 12% de TDD, lo pasamos al 5% de TDD. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Eso para tener en cuenta que estos
7% de TDD puede representar en un filtro de armónicos fácilmente 300 o 400 amperios de masa, ¿sí? Y puede cambiar un proyecto que es de $300.000 en uno de casi $1 millón, ¿sí? ¿Qué es importante? Lo importante es que, por ejemplo, en este recuadro no solamente nos dice, digamos, pongamos aquí el caso, normalmente lo que se maneja a nivel comercial son estos dos factores. Típicamente se utilizan estos dos. Casi siempre uno trabaja son estos dos porque en la mayoría de los casos están dentro de estos dos, ¿sí? Dentro de estos dos escalafones. Pero si dicho esto, no podemos fijarnos únicamente en el TDD. El TDD pues es la sumatoria. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que en el total distorsión de demanda no puede ser mayor a 8, pero nos dice y las armónicas individuales en el caso de la tercera, entre la tercera y la onceava, no debe ser mayor a 7. Entre la onceava y la 17ava no debe ser mayor a 3.5. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que nosotros tengamos el TDD bien, correcto, lo tenemos ok, este lo tenemos ok, pero por ejemplo, la quinceava o 17ava armónica la tenemos en el 4% o en el 5% de distorsión. Entonces, ¿qué sucede? Que esta armónica está fuera de rango, ¿sí? Por su pollo. Todo este preámbulo era basado, y acabamos de ver, qué es distorsión armónica, sus efectos, vimos un marco normativo, digamos, general y el más estricto. Si cumplimos el más estricto, cumplimos los demás. ¿Listo? Ahora vamos a ver métodos de mitigación de armónicos. Vamos a ver estos tres métodos, los filtros pasivos, los variadores de frente activo y los filtros activos. ¿Hay otros métodos de mitigación de armónico? Sí. ¿Por qué no los mencionamos? Porque estos tres son los que son los que son capaces de lograr cumplir los criterios de la norma que acabamos de ver. ¿Listo? Dependiendo obviamente de cómo se utilice. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar primero con los filtros pasivos, que ya llevamos unos añitos trabajando en este tema, pero vamos a hacer un recorderis para los que llevan muchos años y mencionarlo para aquellos que hasta ahora se conectan con Energy Control. Entonces, los filtros pasivos, en la gran mayoría de los casos, son filtros que están conectados en serie con una carga puntual. Generalmente, los mayores generadores de distorsión armónica son los variadores o convertidores de frecuencia que se utilizan para los motores eléctricos en las plantas industriales. ¿Por qué en esas aplicaciones? Porque normalmente son los de mayor potencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Se puede poner en serie con un variador. Por ejemplo, este variador es de 300 caballos. Yo pongo un filtro de 300 caballos y dependiendo de la calidad de este filtro vamos a obtener unos resultados de THD en corriente y en voltaje en este punto que podemos llegar a cumplir estrictamente con la IEEE 519. ¿Listo? También otra metodología es ponerlos un grupo de variadores conectados a un mismo filtro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno de 10 caballos, otro de 10 caballos y otro de 10 caballos. Tenemos 3 de 10 caballos, en total tenemos 30 caballos de potencia instalada. Yo puedo poner aquí un filtro de 30 caballos. O pongámoslo de otra forma, este es de 100 caballos, este es de 100 caballos y este es de 100. Tenemos 300. Podemos poner aquí el filtro de 300 caballos. No necesariamente todos tienen que ser iguales. Este puede ser de 100, este de 200 y este de 50. Entonces aquí tenemos 350 caballos en total. Aquí podemos instalar un filtro de 350 caballos. ¿Listo? Con eso mitigamos la distorsión armónica que generan todos estos variadores de velocidad. ¿Qué puede
Hay una probabilidad que uno puede decir, habla con el cliente y dice, no, es que nosotros nunca jamás, este variador es de 200 caballos, pero es que el motor es de 100, ¿sí? ¿Por qué lo pusieron de 200? Porque es que todos estos son de 200 y entonces si se nos daña uno, lo reemplazamos uno por el otro, solo tenemos uno en stock. Eso es una metodología que se utiliza mucho. Entonces, digamos, el variador es de 200, 200 y 200, pero todos este es motores de 100, este es de 150 y este es de 100. Si sumamos por variadores, aquí nos darían 600 caballos. Pero si sumamos por motores, aquí da 100, 300 y 400. Si el cliente nos garantiza que nunca va a hacer un cambio de este motor de 100 por uno de 200, nosotros podemos dimensionar basado en la carga real, ¿sí? Y no pasaría nada. De hecho, nosotros tenemos aplicaciones así, donde el motor es de 100 caballos, el variador es de 150 y se dimensionó el filtro en 150 caballos, ¿sí? Por lo que les digo, el variador lo pusieron de 150 porque tienen como 5 de 150, entonces pues para que todos sean del mismo tamaño. Si se les daña uno, es solamente reemplazarlo. Este es un ejemplo en una aplicación petrolera, un variador. Se implementó, bueno, este es una bomba electrosumergible, entonces aquí está el filtro, el variador de velocidad, y a la salida del variador de velocidad está un transformador elevador que está conectado a la bomba sumergible. Están los filtros, ¿sí? En este caso era un filtro, dos filtros para un variador, porque era un variador conectado en 12 pulsos, que a pesar de que estaba conectado en 12 pulsos, tenía un nivel de distorsión armónica bastante grande. Normalmente no se hacen las aplicaciones de esta forma, pero pues se dio el caso y aunque es de 12 pulsos, mejoró aún más el tema. Lo ideal es que con la implementación de un filtro de armónicos no necesitamos un sistema de 12 pulsos, sino un variador normal, no se necesita un transformador desfasador y logramos cumplir los niveles de distorsión armónica requeridos. Entonces, aquí vemos rápidamente, sin el filtro teníamos una corriente de 134 amperios, con el filtro se disminuyó, si ustedes se fijan, esa corriente de 134 a 116 amperios. Hubo una elevación pequeña del voltaje, pero fue muy pequeña, vea que de aquí están 500 voltios, acá están 508 voltios. Se mejoró el factor de potencia de 0.84 a 0.94 y por supuesto que la potencia reactiva también disminuyó. ¿Listo? Hablando de distorsión armónica en voltaje, del 11.3 se bajó al 6.2. ¿Recuerdan de las aplicaciones especializadas o dedicadas? Este es un ejemplo de una aplicación dedicada, porque este transformador solamente está alimentando este variador de velocidad. Entonces, ¿recuerdan el límite? El límite era de 10%, estamos en 6.2, estamos perfectos. ¿Listo? En corriente bajo del 39.9 al 10.9% de distorsión armónica en corriente. De hecho, vemos que aquí el histograma de los armónicos individuales también bajó, pero del cielo a la tierra considerablemente. ¿Listo? Este es otro ejemplo con diferentes puntos de trabajo. Aquí estaba a 55 Hz, aquí a 50. Normalmente en los sistemas con filtros de armónicos pasivos, entre más cerca a la carga nominal esté, la eficiencia del filtro es mejor. Entre más abajo, pues empieza a generar un poco menos de eficiencia el desempeño. Sin embargo, aquí, a pesar de que se bajó la carga, vemos que el desempeño es muy bueno. Vemos, de todas formas, los filtros Mirus tienen una eficiencia muy buena, un desempeño supremamente bueno en condiciones bien interesantes de carga. ¿Listo? Acá vemos en forma de onda cómo estaba antes, cómo estaba después en voltaje, y en corriente sí que la diferencia es soberbia, ¿sí? De hecho, en estas gráficas vemos lo que Neftalí nos dice muchas veces acerca de los transitorios,
que producen los variadores de velocidad, acá están, ¿sí? Entonces fíjense que son bastantes por pulso. Aquí obviamente con el filtro disminuyen, pero no se eliminan del todo. Aquí están todavía algunos que a pesar de eso siguen pasando. Y en corriente sí es que el cambio es del cielo a la tierra. Sí. Este es otro ejemplo, ya en otra aplicación. Este es un motor de 1200 caballos en una bomba horizontal de superficie. Acá está el variador de velocidad. En esta ocasión es un variador conectado a 6 pulsos. Con el filtro armónico no necesitamos transformador desfasador ni locaciones especializadas para el tema. Tenemos un filtro de 1200 caballos. Acá está otro ejemplo. Y acá hay un pad de 3 bombas, con cada una con su variador y con su filtro. Aquí está, esta está al contrario. ¿Listo? Este ya es un caso un poco más típico en una industria donde hay un compresor de aire con variador de velocidad, en donde el variador de velocidad tenía esta forma de onda en voltaje. Con el filtro logramos esto. Entonces aquí el cambio es todavía mejor, ¿sí? La forma de onda en corriente como era y con el filtro, ¿sí? A pesar de que nótense que el variador de velocidad traía su reactancia y todo, pero a pesar de eso, miren las condiciones de distorsión que se tenía, ¿sí? Entonces por eso decimos que no necesariamente hay elementos que mitigan armónicos, pero que no nos llegan a cumplir ni cerquita la norma, ¿sí? Aquí podemos ver una fase en donde vemos aquí claramente que es una carga no lineal. Fíjese que aquí está la forma de onda en voltaje y la de corriente, que no solamente tiene distorsión, sino que tiene un desplazamiento, o sea, un factor de potencia. Okay. Y aquí ya es cómo estaba distorsión armónica en voltaje y en corriente. Así estaba, ¿sí? 11.2 al 42%, ¿sí? Entonces, pero esto bajó claramente del 42% de distorsión armónica en corriente, bajó al 5%, ¿sí? Con el filtro MIRS. ¿Listo? Ahora, hasta ahí digamos que todo lo que hemos visto es algo que ya se ha trabajado con el tiempo. Otra tecnología que se utiliza mucho son los variadores de frente activo o los variadores tipo AFE, Active From End. Variadores que tienen puente inversor a la entrada y puente inversor a la salida. Listo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que básicamente, en esencia, esta parte de aquí, que es la del rectificador, se comporta como un filtro activo. ¿Listo? Diferencias. Bueno, aquí es donde empezamos a notar cuáles son las ventajas y desventajas. La ventaja, pues, es que ya viene incorporado en un solo dispositivo, dentro del mismo variador, todo el tema de la tecnología. Todos los variadores de frente activo tienen asociado en su interior un filtro LCL dentro de su funcionamiento. Necesariamente todos lo deben tener así. Por eso siempre se tiene asociado el variador de frente activo en este diagrama de bloque. ¿Listo? Eso es para evitar obviamente el tema de la generación de onda que produce el puente inversor, pues no es una onda pura, sino es una conmutada. Para eso es el filtro LCL. ¿Qué desventajas tiene? Pues desafortunadamente el tema de la calidad aquí juega un factor muy importante, y es que dependiendo de la calidad de fabricación del controlador del puente inversor y de la fabricación y calidad del filtro LCL, podemos llegar a tener problemas de generación de armónicas de alto orden o de altas frecuencias, produciendo este tipo de forma de onda. Aparentemente una onda senoidal en corriente pura, una onda senoidal en voltaje pura, pero si ustedes se fijan al detalle, tenemos, y aquí es donde viene lo que mencionaba al principio, ruido eléctrico, tanto en la forma de onda de corriente como la de voltaje, y sobre todo énfasis en la de voltaje. ¿Qué pasa? Que la de voltaje nos produce más daños
en la parte electrónica que la de corriente. Lo mencionábamos. De hecho, en el espectro de armónicos, si se fijan aquí, los de bajo orden, que estamos hablando hasta aquí el undécimo armónico, están casi en el orden del 0, pero vemos que a medida que tenemos por aquí arriba niveles de resonancia en altas frecuencias. Entonces, esas altas frecuencias producen ese ruido eléctrico que en ocasiones puede ser muy perjudicial. Es donde está la diferencia también de las calidades y de los tipos de variadores que se tengan en el mercado. Eso es un tema muy importante. Número 1. Número 2. Al ser un variador de velocidad con puente inversor en la entrada y en la salida, normalmente la mayor cantidad de daños que se tienen en los variadores de velocidad corresponden justamente a el puente inversor, o sea, a los IGBTs y las tarjetas asociadas al control de esos IGBTs. Si esta es la parte más delicada que tenemos de un equipo tan crítico como este, y ahora entonces ponemos a la entrada y a la salida, entonces desde mi punto de vista, estamos poniendo o duplicando la probabilidad de falla en un mismo dispositivo, ¿sí? Eso. Y una de las también desventajas de estas dos tecnologías que hemos mencionado, tanto lo del filtro pasivo como del variador de frente activo, es que el dimensionamiento, obviamente los filtros están ligados a la capacidad nominal del variador de velocidad asociado o de la carga asociada. ¿Listo? Entonces, otra cosa, si se daña el variador de frente activo, pues si vamos a reemplazarlo por otro, pues ya el frente activo solo sirve para ese variador. Si lo cambiamos a otro, pues ya no nos sirve. Una de las ventajas del filtro pasivo es que el filtro pasivo me sirve para cualquier marca de variador de velocidad. Entonces yo puedo poner Yaskawa, ABB, Siemens, Danfoss, el que quiera. Y me sirve con la marca que sea. Con los variadores de frente activo, pues cada fabricante tiene su específico para su marca y referencia, ¿sí? Vimos los filtros activos, grandes ventajas o diferenciación con las otras tecnologías. Número 1, se conectan en paralelo, las otras dos se conectan. Número 2, el dimensionamiento del filtro activo está basado en la cantidad de distorsión armónica o la capacidad de distorsión armónica a corregir y no en las capacidades nominales instaladas. Eso es una gran ventaja, sobre todo cuando tenemos muchos variadores de velocidad o muchas cargas no lineales en diferentes porcentajes de carga. Entonces podemos aquí tener un variador de velocidad de 500 caballos, pero con un motor de 500 caballos trabajando al 50% de su carga. Entonces eso genera una distorsión armónica diferente a que se estuviera trabajando al 100%, al 70%, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se dimensiona de acuerdo a la necesidad, número 1. Número 2, también se puede incrementar o ir creciendo en paralelo sin ningún inconveniente, para que si de aquí a mañana crecemos o se aumentan las cargas de la capacidad instalada, entonces solamente aumentamos un módulo o los módulos que necesitemos y vamos compensando a medida que se vaya aumentando la carga. Eso es fundamental, sobre todo cuando vamos a hacer un proyecto nuevo donde se proyecta una inversión a mediano plazo, pero pues no se quiere hacer una inversión en compensación desde inicio completo, sino se puede ir haciendo también progresivamente a medida que se vaya ampliando el proyecto. Otra cosa supremamente importante es el tema de cómo es en paralelo. Si el filtro de armónicos falla o se apaga, no va a afectar la carga. En los dos casos anteriores, si la parte que compensa los armónicos falla, nos va a sacar también la carga asociada a esos dispositivos. Entonces, si el filtro armónico del variador de frente activo falla, el variador falla y se detiene el proceso. Si es un filtro de aquí, por ejemplo, un filtro pasivo, falla, entonces el proceso también se detiene. En este caso, si el filtro se detiene, pues sencillamente deja de compensar, pero estos dos o estos tres equipos no se van a ver
afectados por la falla del dispositivo. Esa es una gran ventaja, sobre todo cuando vemos procesos muy críticos como en el sector petrolero, donde la prioridad de ellos realmente, más que cualquier cosa, es que el pozo produzca. El principio de funcionamiento de los filtros activos, pues ya muchos lo conocen, pero básicamente es muy parecido a la eliminación de ruido ambiente, que es inyectar una señal idéntica en magnitud y frecuencia, pero en sentido contrario, de tal forma que al hacer la sumatoria se eliminen entre ellos. Eléctricamente hablando, tenemos una forma de onda distorsionada, se le suma una onda aún más distorsionada, pero que al realizar la operación, al realizar la suma, nos dé como resultado una forma de onda lo más cercana a una senoidal pura. Nuestra gama de equipos asociados con ADF la vemos en pantalla, desde el P25 hasta el P300 y los módulos grandotes que son para proyectos de alta envergadura, que con el filtro que podemos hacer compensación dinámica del factor de potencia, ya sea inductivo o capacitivo. Podemos poner un set point de factor de potencia, lo mismo, tanto inductivo como capacitivo, e incluso podemos poner valores fijos de factor de potencia en ambos sentidos. Podemos hacer también balance de carga, ya sea línea-línea o línea neutro, en el caso de que el filtro tenga neutro. Se pueden compensar o programar el nivel de compensación de cada una de las armónicas individuales hasta la 49ª. Y se puede, como les decía, por ejemplo, acá hay un ejemplo, puede uno dedicar únicamente a 2 de las armónicas, en este caso quinta y séptima, y se ponen al 100%, pueden ponerse dedicadas a más de una armónica. ¿Listo? A nivel global, en el Golfo de México, ADF tiene aplicaciones en buques petroleros de exploración, en donde, como saben, los buques petroleros y en general la mayoría de los barcos, hoy día no utilizan motores diésel para hacer el impulso del barco, sino para generar electricidad, y para el impulso como tal hay motores eléctricos porque son más eficientes. Entonces, esos motores, en este caso en particular, eran motores en DC, por tanto, los variadores de esos motores generaban un nivel de distorsión armónica muy alto. Se implementaron 6 módulos P300, como los ven acá, son 6 de estos, y logrando unos niveles de distorsión armónica del 8% en voltaje y el 5% en corriente. Una otra aplicación muy interesante es una aplicación que se tiene en un acelerador de partículas justamente ahí cerquita a la fábrica en Suecia, donde tiene varias particularidades. De lo más interesante que yo veo de esta aplicación es esta forma de onda y los armónicos presentes en este tipo de aplicación. Si aquí nos fijamos, aquí tenemos armónicas pares, como la segunda, la cuarta, la sexta, la octava, que son en la vida convencional no las encontraríamos, y con la implementación de ADF se pasó de esta forma de onda a esta. Entonces, el cambio es tremendo, es impresionante. ¿Listo? Les agradezco su atención, las intervenciones.